Vamos a ver si podemos Volvemos. tener nuevamente la comunicación. Y bueno, a ver, me parece que hay un montón de preguntas que bueno, obviamente tienen que ver con todo este escenario político, no solamente, bueno, el parlamentario, porque bueno, a ver, estamos a muy pocos días de lo que va a ser el comienzo de la sesión ordinaria, y una de las preguntas a Eduardo Tonioli, diputado de Unión por la Patria, es el rumor, por lo menos, que está corriendo en los pasillos de el 1 de marzo, día, ¿no?, de las ordinarias. Hay por lo menos una versión que indicaría que Javier Milei repetiría el mismo discurso, misma situación de espaldas al Congreso. Sí, lo cual sería muy particular porque esta es la apertura. La otra vez ponele que era la asunción. En este caso sería la apertura de sesiones. Sí. Digo, es la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Hablar de espaldas al Congreso sería un gesto por demás simbólico, sobre todo después de cómo viene el vínculo puntualmente de Javier Milei con el Congreso, que en el tratamiento de ómnibus los trató de vagos, los trató de recibir maletines, no hay un buen vínculo ahí. Sí, está todo muy encrispado, digamos, ¿no? Entre diputados, entre el poder legislativo, para llamarlo de alguna manera un poco más formal, y el poder ejecutivo, después de toda esta discusión que se dio en virtud de la ley ómnibus, el agotamiento, el estrés, ¿no?, que generó, ¿no?, en los legisladores, y bien, ¿no?, 1 de marzo, que genera por lo menos cierta expectativa de qué es lo que puede llegar a pasar y cuál va a ser, ¿no?, el comportamiento del presidente en el Congreso Nacional, si va a hacer su discurso adentro o afuera del recinto. Claro, estaba mirando, falta muy poquito para el 1 de marzo. Bueno, bastante bien de que son 15 días, pero son 2 semanas, va a ser un viernes el 1 de marzo, y ahí se definirá cómo va a ser esta apertura de sesiones. Otro dato más, mañana finalizan las extraordinarias. Exactamente. Por ahora no hay llamado a nada. No. Y ya no hay más nada que tratar en diputados, y me parece que un poco la lectura del gobierno es este desgaste que vos marcabas. Ya no hay nada más que tratar ahora. Es como parada táctica y volvamos a las sesiones ordinarias y al... Es que tampoco hay voluntad, para tratar cuestiones. El gobierno o el oficialismo, ¿cuál va a ser el paquete o el proyecto que va a llevar o impulsar? Por lo menos hasta ahora ninguno, porque está ahí como una reformulación de ver si esta ley ómnibus va por separado más adelante en ordinarias. O sea, ahora es un campo minado. Hay una situación de muchísima tensión entre ambos poderes. Y bueno, obviamente toda la situación que está viviendo hoy los gobernadores también, porque obviamente hubo un documento de vicegobernadores, manifestándose sobre toda esta tensión que hay con el Ejecutivo. Hablando de eso, estamos próximos también al inicio de clases, y hay un tema con el Fondo Nacional de Incentivo Docente y las provincias, una preocupación muy grande que comentábamos un poco la semana pasada. Estamos a nada del inicio de clases y no hay noticias de este fondo que la Nación tiene la obligación de transferirle a las provincias para lo que es el pago a los docentes, que representa, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, un 10%, pero es entre el 10 y el 15% del salario docente de todos los docentes del país. De hecho, en los últimos días salió la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación, Sonia Leso, a decir es la primera vez que un gobierno no paga este fondo, y pidiendo, por un lado, que recapacite al Estado Nacional, por otro, que llame a paritarias, porque lo que vuelve a estar en juego es el inicio de clases. Si uno entra al sitio de presupuesto abierto del Ministerio de Economía, puede ver que hasta ahora se pagaron solamente 12 de los 47.000 millones que corresponden a ese fondo. Bueno, en 6 minutos, para ser más preciso, Lu, a las 9:30 de la mañana, CETERA va a dar una conferencia de prensa. Ahí vos hablabas de Sonia Leso, como dirigente principal del gremio que nuclea a los docentes de todo el país. Bueno, va a haber una conferencia de prensa en los próximos minutos, donde van a manifestarse, va a estar Roberto Baradel, van a estar todos los dirigentes, Roberto Baradel ahí. Los dirigentes docentes, que hoy por hoy algunos están más que cuestionados. Veremos a ver qué es lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires. Y bien. Axel Kicillof ya dijo, yo este mes lo pagué, el mes que viene no tengo la plata para pagarlo. No. Y es un 10% del salario de los docentes,
que recordemos que, digo, más allá de las idas y venidas, el salario hoy en día es muy complicado, sobre todo si no hay paritarias. Hablábamos de un 20% de inflación el mes de enero, cercano al 20, un 25,5 de diciembre. Digo, la situación es muy, pero muy delicada y se puede leer esto nuevamente como una embestida a los gobernadores. Sí, lógico. No, el tema capítulo gobernadores no está cerrado. No está cerrado. Parece que se va a abrir otro con los gremios. Sí, con el sindicalismo. Claro, aparte vos ten en cuenta, Lu, que no solamente la preocupación tiene que ver o está puesta en los gobernadores, sino también en los intendentes, ¿no? Porque esto es una especie de efecto catarata que repercute en todos los sectores. Vamos a ver si ahora tenemos suerte. No sé si quiero ir con la misma pregunta. Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, dale. Bueno, vamos a tenerlo entonces al diputado Eduardo Toñoli. La vencida. Eduardo, bueno, mañana finaliza esta famosa extensión de las extraordinarias, obviamente con una agenda, te diría, más que acotada, ¿no? Sí, en realidad yo creo que estas extraordinarias terminaron naufragando en su totalidad, por supuesto, porque la nave insignia era del gobierno nacional, del oficialismo, era la ley ómnibus. Caída la ley ómnibus en su tratamiento en diputado, creo que dejó de tener sentido todo el resto del temario, que era un temario muy menor frente a las dimensiones de este proyecto, ¿no? Ahora seguramente quedará a aprontarse para el inicio de las sesiones ordinarias y vamos a ver cuál es el talante que asume este gobierno con respecto al Congreso. Parece por el momento no tener la mejor de las predisposiciones para con la relación con el Congreso, ¿no? Después de lo que pasó con la ley ómnibus, que entiendo que hubo mucho impericia por parte del oficialismo, pero también con el diario del lunes uno puede ver que un proyecto de semejante dimensión, alcance y radicalidad, en la expresión primaria del término radical, era muy difícil que pudiera pasar por el Congreso con un bloque tan pequeño empujándolo, ¿no? En ese sentido, Eduardo, ¿sentís que hubo una intencionalidad de culpar, si se quiere, al Congreso por no poder, poder llevar adelante el plan de gobierno que ellos creen necesario? Sí, eso está claro. No creo que el objetivo, como después intentando acomodar el cuerpo el oficialismo y el mismo Milei quisieron instalar, que el objetivo fuera adrede, ¿no es cierto?, ir fundamentalmente con la idea de desnudar, entre comillas, a la oposición o a las fuerzas políticas que no acompañen esta iniciativa, sino que como consecuencia lógica de que esto haya caído, el discurso pasó a ser ese por parte del oficialismo, ¿no? Pero el objetivo era claro, tener fundamentalmente las potestades o las funciones legislativas delegadas para poder gobernar sin el Congreso de la Nación de aquí en adelante. Lo que no tengo duda es que intentarán hacerlo por otras vías, básicamente vía los DNU, por ejemplo, ¿no? Eduardo, te quería consultar, obviamente hay una situación por lo menos de política, me imagino, ¿no?, para los distintos bloques, más que nada para la oposición, de falta de liderazgo. Por lo menos no se está viendo por lo menos un liderazgo marcado. Y esto tiene que ver con la reaparición, ¿no?, de Cristina Fernández en el día de hoy, publicando un documento sobre, con muchas críticas al gobierno, hablando de la inflación, hablando haciendo un punteo, hoy aprovechando el Día de los Enamorados, como ella marcó en su tuit hace unas horas atrás. ¿Qué lectura tenés con respecto a la reaparición de Cristina y si realmente sentís, ¿no?, que el peronismo tiene que darse una discusión para ver quién tiene que llevar adelante esta discusión? Bueno, por supuesto, siempre que aparece una figura como Cristina en la escena política, en los últimos tiempos a través de documentos, fundamentalmente, es importante para el peronismo porque de alguna manera es una figura que tiene una centralidad aún hoy importantísima.
Sí creo que hoy no hay un único liderazgo que ordene al peronismo, ni hoy ni de hace tiempo viene pasando esto, y eso genera que haya que tener un ejercicio, una amplitud y una plasticidad importante en toda la dirigencia del peronismo, ¿no? Y una vocación por la colegiación importante, es decir, por la idea de que hay que convivir, hay que articular, y que no hay un solo nombre de ningún dirigente o dirigenta que conduzca el conjunto. Eso no quiere decir que no haya alguna figura, una de ellas es Cristina, que conduzcan una parte importante del movimiento nacional, pero no a todos. Y en ese sentido me parece que el ejercicio que nos estamos dando en el bloque de diputados de Unión por la Patria, al que todos le daban poca vida, por lo menos en el volumen que está teniendo, la verdad que ha demostrado que se puede convivir las distintas expresiones del peronismo y del movimiento nacional, y que se puede, con mucha discusión, con mucho trabajo interno, atravesar esta etapa. Por supuesto que hay otros actores que coadyuvan a eso. La movilización de la CGT, la CTA y la UTEP también fue un aliciente para mantener la unidad y la fuerza de ese bloque, ¿no? Y lo paró de otra manera en la discusión adentro del Palacio. Es decir, la calle de alguna manera también sirve para ordenar el Palacio en el caso del peronismo, ¿no? ¿Crees que hoy Pero la es un CGT momento de mucho debate, Eduardo, sí. ¿crees que la CGT y los movimientos sociales están como guiando por ahora o conduciendo a este peronismo? Mucho más que la dirigencia política, entiendo que sí, porque creo que es un momento, hace un tiempo cuando fue, ustedes recordarán, el acto en tribunales de la CGT, luego cuando fue la movilización, acto, paro del 24, que fue contundente en todo el país, fíjate que en esos actos hubo algunos reclamos de algún sector de la dirigencia por la no aparición de alguna figura política del peronismo. Y yo creo que, por el contrario, creo que fue saludable que no estuviera la política en la centralidad de esos actos, porque son reclamos sectoriales, gremiales, sociales, porque esas plazas exceden al peronismo, pero a su vez esas plazas permiten de alguna manera ordenar al peronismo. Yo creo que venimos de perder una elección, la venimos de perder los dirigentes de la política del peronismo, y que es saludable que tengamos un rol mucho más como el que está asumiendo Cristina, como el que asume Massa, entre otros, de acompañar más que de ponerse a la cabeza, ¿no? En ese sentido, Eduardo, también creo que un poco los ayudó digamos, el lío que hubo del otro lado, con La Libertad Avanza, con el PRO. En ese sentido, en este debate en diputados, ustedes mantuvieron una postura firme y no les tocó ir, por ejemplo, a debatir cuestiones muy puntuales como el tema de ver qué se coparticipaba, si votaban a favor de eso o votaban en contra de todo. En este sentido, decís, bueno, nosotros tuvimos ahí un ensayo de diálogo y de mantenernos unidos sin un líder. Ahora, ¿vos creés que es necesario generar algún tipo de liderazgo de acá, te pongo un tiempo, a las de medio término, por ejemplo, las elecciones de medio término? Lo primero, coincido con vos, más que el desorden, el mesianismo, sobre todo el presidente de la Nación, generó que el peronismo de algún punto se abroquelara, ¿no? Eso no tengo duda. En un momento difícil, eso logró homogeneizar de alguna manera una posición, una línea de conducta dentro del peronismo. No sin tensiones, porque bueno, es obvio, ha sucedido que por ejemplo algún pedacito del bloque, como los tucumanos, se abrieron, pero muy lejos de lo que algunos auguraban, ¿no? Como consecuencia del peronismo producto de este escenario. Y si hace falta, miren, yo creo lo que no hay que hacer es apurar nada. Los liderazgos no se imponen, los liderazgos se construyen y terminan siendo liderazgo en función del reconocimiento del conjunto o de una parte importante en este caso del peronismo. Naturalmente me parece que de este nuevo escenario y de esta nueva pelea que está dando determinados sectores de
nuestra sociedad van a nacer liderazgos que van a cumplir algún rol dentro del peronismo, no tengo duda. El peronismo es una fuerza política y social muy vital, a diferencia de otros partidos políticos que suelen ser un acta y cuya vida y funcionamiento se reduce a un juego entre apoderados. El peronismo es una fuerza que contiene en su interior sectores del movimiento obrero organizado, de las organizaciones sociales, del movimiento de mujeres, de organizaciones juveniles, estudiantiles, jefes territoriales y por supuesto referencias y liderazgos importantes, ¿no? Entonces me parece que de todo eso van a ir naciendo nuevos liderazgos. Eduardo, ¿cómo estás viendo toda esta situación de puja, ¿no?, entre el gobierno y los gobernadores, teniendo en cuenta que vos sos dirigente, ¿no?, del movimiento Evita y evidentemente se genera, ¿no?, como un efecto catarata que termina repercutiendo en los sectores más vulnerables? ¿Sentís que puede haber de alguna u otra manera un cimbronazo en esos sectores? Sí, bueno, ya lo hay. Ya lo hay. Es un gobierno que ha encarado, no lo llamaría un ajuste porque en realidad es transferencia de recursos, ¿no?, entre distintos sectores de la sociedad, donde si hay perdedores son fundamentalmente los sectores populares, como ninguno. Ninguno de los problemas que ya tenía la Argentina antes del 10 de diciembre se solucionó ni se mejoró la condición de nuestros pueblos frente a ese problema, básicamente la inflación alta y los problemas de ingresos, de salarios y las enormes desigualdades estructurales que tiene la Argentina. Ninguna se solucionó y muy por el contrario se agravaron exponencialmente, y esto no es producto de la impericia del gobierno, no es el resultado del mal manejo de la gestión, es algo buscado. El gobierno, desde un principio, el mismo Javier Milei, cuando terminaron las elecciones, terminó el balotaje, dijo que la Argentina iba hacia una estanflación y en realidad lo que estaba planteando es una cuestión, un programa hacia adelante. Argentina tenía un montón de problemas, lo que no había era una recesión. De hecho, el comentario generalizado era que habíamos salido de la pandemia con muchas desigualdades, muchos problemas de ingresos, una inflación alta, pero con mucha actividad económica paralelamente. Bueno, el gobierno lo que está buscando es planchar esa actividad económica en base a una mirada ortodoxa, por supuesto, de la economía, pero además con el objetivo de hacerle el favor a algunos sectores de capital concentrado que siempre tuvieron como premisa bajar lo que ellos llaman el costo argentino. Bueno, básicamente ese es el programa, y eso repercute muy fuerte en los sectores populares, y para colmo hay una decisión clara de no ejecutar recursos de asistencia alimentaria, cosa que está llevando a la desesperación a muchísimos argentinos. Eduardo, ese es un tema que te vamos a convocar para hablar más con más tiempo porque preocupa la situación en el sector comedores en particular y también en varios sectores que no están enviando fondos, porque recién comentábamos el tema de educación y el tema del fondo de incentivo docente, pero te tenemos que dejar, te comprometo a charlar otro día. Sí, cómo no, a disposición. Te mandamos un saludo grande. Gracias a ustedes. Abrazo. Abrazo. Pasaba el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Toñoli, por Mañana Sí.